En este video voy a explicarles 4 ejemplos diferentes de las diferentes situaciones que se pueden enfrentar. En este primer ejemplo lo voy a explicar muy detenidamente, voy a dar todos los pormenores a los que se puede enfrentar. Ya a los otros 3 ejemplos voy a irme un poco más rápido. Muy bien, comenzamos. Primer ejemplo, sumar los vectores, el vector 1 10 newton a 30 grados y vector 2 15 newton a 70 grados. Si usted está pensando en sumar 30 más 70 igual a 100 grados y 10 más 15 newton igual a 25 newton, está equivocado, así no es. Esto no es una suma algebraica ni aritmética, esto es una suma vectorial y lleva un procedimiento. Bien, vamos a explicar el método de suma de vectores por el método analítico de las componentes. De las componentes fx y fy que ya expliqué en los videos anteriores, vamos a aplicarlo a la suma. Muy bien, iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es, aquí lo marco como el paso número 1. Paso número 1. Voy a descomponer cada vector en fx y en fy. Aquí lo tengo, el vector 1. Así lo voy a marcar. Aquí lo marqué. Vector 1 es 10 newton a 30 grados y vector 2 15 newton a 70 grados. Vector 1. Aquí lo tenemos. Primero vamos a encontrar fx usando la fórmula fx igual a f por coseno del ángulo. Sustituyo. En este caso f vale 10. Aquí está. Y el ángulo es de 30. Aquí lo pongo. Multiplico en la calculadora. Usted también hágalo ahí. 10 por coseno de 30 y le tiene que quedar 8.66 newton. Con este mismo vector 1, ahora voy a usarlo, pero para encontrar f de y. Estoy con el vector 1. Ahorita no tome en cuenta el vector 2. Estamos con el vector 1. Entonces, f de y es igual a f por seno del ángulo. F de y es igual a f, que vale 10, por seno del ángulo, que vale 30. Hacemos la operación con la calculadora. 10 por el seno de 30 y nos da 5 newton. Bien, ya descompuse el vector número 1. Vamos a descomponer ahora el vector número 2. Y aquí está. Vector número 2 es de 15 newton a 70 grados. F de x en vector 2, aquí está. F de x igual a f por coseno del ángulo. F de x es igual ahora a f vale 15. Aquí está 15 por coseno del ángulo. Ahora mi ángulo vale 70. Ya me olvido del vector 1. Estoy trabajando con el vector 2. Estos son mis datos ahora. Bien, f de x, aquí está el resultado, que es 5.13 newton. Ahora vamos con f de y. F de y es igual a f por seno del ángulo. F de y es igual a 15 porque estoy con el vector 2, 15 por seno de 70 grados. Aplico la calculadora y me queda 14.09 newton. Muy bien. Ya descompuse los dos vectores. Si me hubieran dado un tercer vector, yo pongo aquí vector número 3 y encuentro su f de x y su f de y también. Si me hubieran dado el vector número 4, yo me pongo vector 4 y descompongo fx y f de y. Todos los vectores que me den voy a descomponerlos en f de x y f de y. En este caso solo fueron dos vectores. Aquí están descompuestos fx y f de y para el vector 1, fx y f de y para el vector 2. Ya que lo tenemos descompuesto, ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es hacer sumatorias. ¿Qué es una sumatoria? Voy a sumar todo lo que sea semejante. En este caso, sumatoria de f de x es sumar todas las f de x que tenga, todas. Y en sumatoria de f de y es sumar todas las f de y que tenga. En este caso, f de x, sumatoria de f de x, tengo 2, voy a sumar 8.66 más 5.13, aquí está. 8.66 más 5.13, la sumatoria de f de x es 13.79. Lo mismo hago para f de y. La sumatoria de f de y es sumar todas las f de y que yo tenga. En este caso solo tengo 2. F de y1 es de 5 newton y f de y2 es de 14.09. Aquí los pongo 5 más 14.09. F de y vale 19.09. Si yo hubiera tenido 3 vectores, hubiera tenido que sumar 3 f de x y pongo su resultado.
Hubiera tenido que sumar 3 f's de y y pongo su resultado. Igual, si hubiera tenido 4 vectores, sumo 4 f's de x y lo que me quede es sumatoria f de x. Hubiera tenido 4 f's de y, la sumo y lo que me quede pongo la sumatoria de f de y. Muy bien, de aquí en adelante, estos dos valores son los que me interesan. Voy a trabajar solamente con sumatoria f de x y sumatoria f de y. Ya estos valores que tengo acá ya no me interesan, ya no los voy a utilizar. Solo vamos a utilizar sumatoria f de x y sumatoria f de y. Solo esos dos valores. Muy bien, vamos al tercer paso. Tercer paso es con los valores de sumatoria x y sumatoria f de y. Vamos a encontrar la componente, perdón, la magnitud f y el ángulo o la dirección, utilizando las formulitas que ya vimos anteriormente. F es igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, pero yo hago esta agregado. Como estoy manejando la sumatoria, voy a poner que va a ser la sumatoria de f de x al cuadrado más la sumatoria de f de y al cuadrado. Bien, sustituyo lo que vale f de x al cuadrado, sustituyo lo que vale f de y al cuadrado, hago operaciones, me queda esto, lo sumo y lo que me quedó, le saco la raíz cuadrada y este es el valor de la magnitud 23.54 newton. Para encontrar el ángulo voy a utilizar la formulita, el ángulo es igual a la tangente inversa de f de y entre f de x, pero como voy a estar utilizando las sumatorias, por eso hice el agregado que sea la sumatoria de f de y entre sumatoria de f de x. Recuerde, siempre es f de y arriba y f de x abajo, no los vaya a cambiar. Arriba siempre va f de y y abajo siempre va f de x. Bien, sustituyo los valores, hago la operación y me queda este valor de 1.3843. A este valor le saco la tangente inversa, como ya explicamos, y me da el ángulo de 54.15 grados, perdón. Bien, este es el paso 3, encontrar la magnitud y la dirección con las dos formulitas que ya vimos. Paso 4, último paso, es el vector resultante. El vector resultante, ¿cómo lo vamos a expresar? El vector resultante va a ser la magnitud junto con la dirección, o sea, 23.54 newton a 54.15 grados. Solo nos resta verificar si hay que corregir el ángulo. Bien, para corregir el ángulo vamos a ver este muy breve análisis, que es el siguiente. Observamos. Siempre cheque por favor los signos de las sumatorias f de x y f de y. Si observamos, sumatoria de f de x es positivo y sumatoria de f de y también es positivo. Por lo tanto, si yo los pongo en un plano cartesiano f de x positivo y f de y positivo, mi vector resultante queda en el primer cuadrante. Y si queda en el primer cuadrante, quedamos que el ángulo que tengo es el mismo que me da la calculadora. Por lo tanto, aquí no hay que corregir nada. Por lo tanto, mi vector resultante es este. Y así es como se suman los vectores. Bien, les voy a dejar aquí la página completa para que copien todo el problema. Ahora vamos a ver este ejemplo número 2. Voy a irme un poco más rápido. Ya vio cómo es el sistema en el ejemplo anterior. Y bien, ahora voy a sumar tres vectores. 5 newton a 40 grados. Vector 2, 7 newton a 90 grados. Vector 3, 10 newton a 170 grados. Bien, primer paso, hay que descomponer cada vector. Aquí está mi vector 1. Con sus datos saco el f de x. Y con los mismos datos del vector 1 saco f de y. Vector 2, con los datos del vector 2 saco f de x y saco f de y. Con los datos del vector 3 saco f de x y f de y. En este caso f de x me quedó negativo, así lo voy a dejar. Bien, el segundo paso es las sumatorias. Voy a sumar todas las f's de x que tenga y voy a sumar todas las f's de y que tenga. Bien, para las f de x yo tengo 3.83 más 0. Y este, como me quedó negativo, entonces en vez de sumar va a restar, menos 9.84.
Hacemos operación y aquí nos queda la respuesta menos 6.01 newton. Para f de y hacemos lo mismo. Voy a sumar las 3 f's de y que tengo y me queda como sumatoria este valor 11.94. Vamos al tercer paso. Vamos a encontrar la magnitud y la dirección usando las formulitas y usando los valores de las sumatorias. Acuérdense que ya voy a usar las sumatorias. Ya no me interesa lo que encontré individual. Voy a trabajar ahora solamente con las sumatorias. Estos ya no los voy a usar para nada. Voy a estar utilizando sumatoria f de x y f de y siempre. Ok, hacemos el problema. Pongo la formulita, sustituyo menos 6.01 al cuadrado y 11.94 al cuadrado. Esta operación me queda positivo. Recuerden que un número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Este es su valor. Hago la suma, saco la raíz cuadrada y me queda 13.36 newton de magnitud. Para el ángulo, igual, tenemos ángulo tangente inversa de sumatoria de f de y entre f de x. Sustituyo y aquí más entre menos me va a dar menos. Esto le saco el tangente inversa y me queda un ángulo de menos 63.28 grados. Cuarto paso, vector resultante, solo me toca juntar la magnitud de f y el ángulo. Y aquí está, pero aquí tengo un negativo. Esto me indica que forzosamente tengo que corregir el ángulo. ¿Cómo se va a corregir? Muy bien. Vamos a corregirlo de la siguiente manera. Observo los signos y f de y era negativo, lo dibujo a la izquierda. Perdón, f de x a la izquierda y f de y es positivo hacia arriba. Por lo tanto, mi vector resultante queda aquí, en este segundo cuadrante. La calculadora siempre me da el ángulo con respecto al eje x más cercano. Este pedacito me dio la calculadora. Y yo quiero el que está desde 0 hasta donde llega el vector. ¿Cómo quedamos que se resolvía ese? Ya lo vimos en el video número 3. Corregir el ángulo y me queda que para corregir el ángulo va a ser 180 menos el valor absoluto de este ángulo. Entonces yo no lo voy a poner menos 63, lo voy a poner positivo, 63.28. Entonces hago la resta y me queda el ángulo de 116.72 y este es el ángulo que voy a utilizar para la respuesta. Por lo tanto, el vector resultante es la magnitud, que no cambia, pero con un ángulo de 116.72 grados. Aquí hubo que corregir el ángulo. De hecho, ¿cuándo vamos a corregir un ángulo? Un ángulo siempre se va a corregir cuando en una de las componentes fx o f de y haya un negativo. Donde aparezca un negativo, los dos negativos, eso significa que debo de corregir mi ángulo. Muy bien, este es el problema. Se los voy a dejar aquí unos instantes para que copien toda la página, por favor. Ahí está. Vamos ahora con el ejemplo número 3. Vámonos más rápido. Voy a sumar estos dos vectores. Vector 1, 20 newton a 150 grados. Vector 2, 40 newton a 270 grados. Primer paso. Ya sabemos, hay que descomponer cada vector. Aquí está. Vector 1, uso la formulita de f de x y obtengo su resultado. Uso la formulita de f de y y obtengo su resultado. Vector número 2, uso la formulita de f de x, sustituyo y obtengo su resultado. F de y igual obtengo su resultado. Ya nada más son dos vectores. Segundo paso, sumatoria. Voy a sumar todas las f's de x. Aquí están. Sumatoria f de x, este es mi valor, que me queda negativo. Y sumatoria f de y, este es mi valor que también me queda negativo. Aquí tengo mis dos valores, sumatoria f de x, sumatoria f de y. Ya solo voy a trabajar con estas dos. No me interesa para nada ya esto. Estos ya no los voy a usar. Solo voy a usar sumatoria f de x, f de y. Y nos vamos al tercer paso. Estos valores de sumatoria los meto a la formulita de la magnitud. Sustituyo y encuentro este valor. Igual para el ángulo. Sustituyo sumatoria f de y entre sumatoria f de x. Aquí tengo menos entre menos, me da positivo. Y al final me queda un ángulo de 60. Cuarto paso,
Vamos a ver el vector resultante, que es 34.64 newton de magnitud a 60 grados. Mucho cuidado con este ejemplo, es muy engañoso. Usted ve aquí que el ángulo es positivo, pero no por eso significa que esté correcto. Ya le dije, tiene que observar los signos de la sumatoria. Si alguno es negativo, significa que este ángulo lo tengo que corregir. Muy bien, ¿cómo va a quedar corregido? De la siguiente manera. Si yo tengo sumatoria de f de x negativo, lo dibujo a la izquierda. Si tengo sumatoria de f de y negativo, lo dibujo para abajo. Por lo tanto, mi vector resultante queda en el tercer cuadrante. Eso significa que la calculadora me dio el ángulo con respecto al eje de las x más cercano. Este es el valor que me dio la calculadora. Y yo quiero desde 0 hasta donde está el vector. Por lo tanto, tendría que ser 180 más lo que me dio la calculadora. Esa pequeña operación, aquí lo tenemos. 180 más 60 me daría 240 grados. Por lo tanto, mi vector resultante final es 34.64 grados a 240 grados. Esta ya es la respuesta correcta. Bien, les dejo también aquí para que lo copie y lo practique. A continuación vamos a ver el ejemplo número 4 y último de este video. Este ejemplo lo quise poner porque tiene una pequeña dificultad al final que muchos de repente no saben qué hacer, pero quiero que sepan que es sencillo. Muy bien, me dan estos tres vectores. Vector 1 10 Newton a 20 grados, vector 2 10 Newton a 160 grados y vector 3 15 Newton a 270 grados. Comenzamos. Primer paso, encontrar f de y, f de x y f de y en todos. Para primer vector, quizás su f de x, su f de y. Para mi segundo vector, su f de x, su f de y. Para mi tercer vector, su f de x, su f de y. Segundo paso, sumar todas las f de x y sumar todas las f de y. Aquí. Nos vemos para acá. Aquí están. Las sumatorias. Esto es todo lo que me quedó de f de x. En este caso me queda 0 en la sumatoria de f de x. Y esto es lo que me quedó de f de y. Aquí me queda negativo menos 8.16 en sumatoria de f de y. Tercer paso, meterlo a las formulitas. Recuerde que ya vamos a trabajar solo con las sumatorias f de x y f de y. Se trabaja al último solo con estos datos. Los demás, estos ya no me interesan. Vamos a trabajar solo con estos dos datos. Muy bien, los metemos aquí. Primero la magnitud. Sustituyo sumatoria f de x al cuadrado más sumatoria f de y al cuadrado. Aquí los queda sustituido. Aquí este vale 0. Este vale menos 8.16. Sustituyo. Y al final la magnitud me queda 8.16 newton. Ahora vamos con el ángulo. Aquí es donde viene la situación un poquito diferente. Obsérvela. El ángulo es la tangente inversa de sumatoria de f de y más sumatoria de f de x. En este orden. Si yo sustituyo, así me queda. Pero cuando meto estos valores a la calculadora, aquí observe, tengo un 0 abajo. La calculadora me va a marcar un error. ¿Por qué me marca un error la calculadora? Porque le estoy preguntando cuántas veces cabe el 0 en un número. Y cuando tenemos el 0 abajo significa que es un número indefinido. Es el infinito. O sea, le estamos preguntando a la calculadora que nos diga cuánto vale el infinito. Pues es imposible, ni la calculadora ni nadie nos va a decir porque es un número indefinido. Nadie lo puede definir. Por eso es infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo un vector por ahí. De hecho, el vector aquí está, tiene magnitud. Pero ¿dónde lo voy a poner? ¿Hacia dónde va a estar su dirección? Muy bien, cuando esto suceda, no lo puedo resolver aquí de forma aritmética. Lo voy a resolver de una forma sencilla, que es de una forma gráfica. Bien. Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano. Perdón, aquí me quedó un poquito chueco. Vamos a tener nuestro plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano que me quedó chueco, pero bueno. Vamos a graficar sumatoria de f de y. Como vale 0, f de y vale 0. No lo pongo ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí se quedó. Sumatoria de f de y, de f de x, perdón. Y ahora voy a graficar la sumatoria de f de y, que es negativa. Entonces la voy a poner hacia abajo. Aquí queda la sumatoria de f de y. Entonces, en medio de los dos
se supone que quedaría mi vector resultante. Pero como yo no tengo 2, solo tengo 1, entonces este vector viene siendo mi vector resultante. No hay más. Por lo tanto, yo veo que está apuntando hacia 270 grados. Para fines prácticos y finales, mi vector resultante va a ser la magnitud que ya tengo, que es de 8.16 newton hacia donde me quedó el único vector, a 270 grados. Y esta es la respuesta de mi vector resultante. Y la otra opción hubiera sido, si f de y me hubiera quedado positivo, entonces este hubiera apuntado hacia arriba y mi ángulo hubiera sido de 90 grados. En este caso, como f de y quedó negativo, mi ángulo queda 270 grados. Entonces, esta es la forma de resolver este tipo de problemas cuando el ángulo me queda con error. Bien, se los pongo aquí y cópielo por favor. Espero que haya comprendido. Si no, vuélvalos a ver todos, hágalos despacio, practíquelos y verá, le garantizo que los vas a saber hacer. Bien, gracias por ver los videos.